Nunca pensé que me encontraría en esta situación. La casa estaba en silencio, casi demasiado, mientras me sentaba a la mesa del comedor, con el dedo sobre el botón de confirmación en la pantalla de mi teléfono. El aroma del té de manzanilla recién hecho flotaba en el aire, en marcado contraste con la confusión en mi mente. Yo, Cayo Martínez, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Habían pasado semanas desde que noté por primera vez esa sensación inquietante invadiendo nuestra casa. Al principio, lo descarté como estrés del trabajo o tal vez simplemente como una etapa de nuestro matrimonio. Pero con el paso de los días se volvió imposible ignorarlo. El crucero de lujo planeado que mi marido, Diego, había organizado con su autoritaria madre, Elena, fue la gota que colmó el vaso. Por supuesto, no me invitaron. Nunca lo fui cuando se trataba de sus pequeñas escapadas. Era solo una forma más de excluirme, de tratarme como si no fuera más que una adición no deseada a mi propio matrimonio. Darme cuenta me golpeó fuerte, dejándome un sabor amargo en la boca que ni siquiera el té más dulce podía eliminar. Con un suspiro tembloroso, presioné el botón «Cancelar reserva». La pantalla parpadeó, confirmando mi acción, y sentí una mezcla de alivio y temor invadirme. Ya no había vuelta atrás. Pasé las siguientes horas aturdido, moviéndome por nuestra espaciosa casa de San Diego como un fantasma. Regué las suculentas en macetas en el alféizar de la ventana, un regalo de inauguración de mi mejor amiga, Lie. Ordené las fotos enmarcadas sobre la repisa de la chimenea y mis ojos se detuvieron en una de Diego y yo el día de nuestra boda. Entonces parecíamos tan felices, tan enamorados. ¿Dónde salió todo mal? El sonido de las llaves tintineando en la cerradura me sacó de mi ensueño. Diego estaba en casa. Pude ver la tensión en su postura incluso antes de que hablara, sus anchos hombros rígidos bajo su traje hecho a medida. Me preparé, sabiendo que la confrontación era inevitable. ¿Qué has hecho? Su voz, normalmente suave y serena, ahora estaba llena de veneno. Sus ojos, normalmente de un cálido color marrón, ahora brillaban con furia. Respiré profundamente y me armé de valor. No podía soportarlo más, le expliqué con voz tranquila pero firme. Me estás abandonando otra vez para perseguir unas vacaciones con ella. Me estremecí cuando la ira cruzó por su rostro, sus manos apretadas en puños a los costados. Lo que vino después fue algo que nunca había esperado. Su mano salió disparada, rápida y fuerte. El sonido de la bofetada rompió el silencio de nuestra casa, resonando en las paredes como un disparo. Me desplomé en el suelo, mareada por el impacto. El mundo giraba a mi alrededor y podía sentir el sabor de la sangre en la boca. Sus escalofriantes palabras resonaron en mis oídos. ¿Por qué hiciste esto? Has arruinado este matrimonio. El dolor y la incredulidad lucharon dentro de mí mientras puntos negros bailaban en mi visión. Luego oscuridad. En esos momentos fracturados antes de que la inconsciencia me consumiera, un último pensamiento resonó. ¿En qué me he metido? Cuando volví en mí, todavía estaba en el frío suelo de baldosas de la cocina. Mi cara palpitaba de dolor, mi mejilla estaba hinchada y sensible al tacto. Por un momento pensé que lo peor ya había pasado. Pero a medida que poco a poco recuperé mis sentidos, me di cuenta de que era solo el comienzo. El silencio a mi alrededor era inquietante. Diego no estaba a la vista. Me levanté débilmente y tomé mi teléfono, pero no estaba donde recordaba haberlo colocado. De hecho, nada parecía como debería. Mi bolso había desaparecido, faltaban mis llaves y cuando llegué a la puerta principal, encontré la cerradura de seguridad activada. Diego lo controlaba a través de una aplicación remota y ahora no podía irme. El pánico comenzó a invadirme mientras me movía de una habitación a otra, buscando cualquier señal de lo que había sucedido mientras estaba inconsciente. En la cocina, me llamó la atención una nota en el refrigerador, escrita apresuradamente con la letra familiar de Diego. Yo me encargo de esto. ¿Qué significa eso? ¿Estaba todavía furioso? ¿Había ido a casa de su madre en busca de consuelo? ¿O había algo más siniestro en juego? Entré a nuestro dormitorio con pasos inestables y me detuve en seco. Las puertas del armario estaban abiertas y mi lado del armario estaba abierto. Faltaba ropa, no solo una o dos prendas, sino secciones enteras de mi guardarropa.
Fue entonces cuando noté un pequeño sobre en mi mesita de noche, marcado solo con mi nombre. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro había una sola fotografía. Al principio no parecía significativo, era solo una vieja foto de Diego y yo en nuestra boda. Pero en la superficie, grabado descuidadamente con un marcador, había un mensaje escalofriante: no perteneces aquí. Me hundí en la cama, con la fotografía aferrada en mis manos temblorosas. La mujer de la foto parecía tan feliz, tan llena de esperanza para el futuro. ¿Cómo es posible que las cosas hayan ido tan mal? Pensé en el día que nos conocimos, hace 5 años, en un mercado de agricultores local. Diego había sido encantador, atento, todo lo que pensaba que quería en una pareja. Nuestro vertiginoso romance me había dejado boquiabierto y, antes de darme cuenta, estábamos caminando hacia el altar. Pero las grietas habían empezado a aparecer casi inmediatamente después de la luna de miel. Elena, la madre de Diego, siempre había sido una presencia dominante, pero no tenía idea de cuánto control tenía sobre la vida de su hijo. Cada decisión, cada plan tenía que ser aprobado primero por ella. Al principio traté de racionalizarlo, eran cercanos, eso era todo. Pero a medida que pasó el tiempo, me sentí cada vez más como un extraño en mi propio matrimonio. Pensé en todas las veces que me habían excluido de las reuniones familiares, en todas las conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando entré en una habitación. El crucero de lujo fue solo el último de una larga lista de eventos a los que no fui invitado. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos? Cuando me di cuenta de la realidad de mi situación, supe que no podía quedarme en casa. Estaba atrapada, aislada y potencialmente en peligro. Necesitaba salir, buscar ayuda, descubrir qué estaba pasando realmente. Pero con las puertas cerradas y sin mi teléfono, ¿cómo podría escapar? Volví a recorrer la casa, esta vez con un propósito. Tenía que haber una salida. Revisé todas las ventanas en busca de alguna que no estuviera asegurada. En el dormitorio de invitados encontré mi salvación, una ventana que se abrió lo suficiente para pasar. Con la adrenalina corriendo por mis venas, tomé algunos elementos esenciales, algo de ropa, mi pasaporte y el poco dinero que pude encontrar, y los metí en una pequeña mochila. Mientras me preparaba para irme, mis ojos se posaron en una foto enmarcada de Diego y yo de tiempos más felices. En un impulso, lo agarré y lo metí en la bolsa. Necesitaba un recordatorio de por qué estaba haciendo esto, del amor que creía que habíamos compartido. Salir por la ventana no fue tarea fácil. Me raspé los brazos y me rasgué la camisa, pero el dolor no era nada comparado con el miedo de quedar atrapado en esa casa por un momento más. Cuando mis pies tocaron el suelo, sentí una oleada de alivio, seguida rápidamente por una ola de incertidumbre. ¿A dónde podría ir? ¿En quién puedo fiar? La respuesta me llegó casi de inmediato: Lie. Mi mejor amiga desde la universidad, Lie, siempre había estado ahí para mí. Ella había expresado sus preocupaciones sobre Diego y su familia más de una vez, preocupaciones que yo había ignorado en mi deseo de hacer que mi matrimonio funcionara. Ahora me di cuenta de que ella había visto aquello que yo no veía. Caminé por las tranquilas calles de nuestro vecindario, manteniéndome en las sombras y saltando con cada sonido. Era tarde y las normalmente concurridas calles de San Diego estaban inquietantemente silenciosas. Mientras caminaba, mi mente se llenaba de preguntas. ¿En qué estuvo realmente involucrado Diego? ¿Por qué había reaccionado con tanta violencia ante una simple cancelación de vacaciones? ¿Y qué significaba su críptica nota? ¿Yo me encargo de esto? Cuando llegué al edificio de apartamentos de Lie, estaba exhausta, tanto física como emocionalmente. Llamé a su apartamento, rezando para que estuviera en casa. Cuando su voz adormilada llegó por el intercomunicador, casi rompí a llorar. Lie, soy yo. Yo necesito ayuda. Momentos después, estaba en su apartamento, envuelta en un cálido abrazo mientras sollozaba en su hombro. Cuando se apartó y vio mi cara, su expresión cambió de preocupación a horror. Dios mío, Cayo. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Mientras contaba los acontecimientos de la noche, el rostro de Lie se puso cada vez más serio. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas y su voz era firme.
No se puede volver atrás, insistió. Pase lo que pase, allí no es seguro para ti. Asentí, la realidad de mi situación me golpeó de nuevo. Estaba huyendo de mi marido, el hombre con el que había prometido pasar mi vida. ¿Cómo habían salido las cosas tan terriblemente mal? A medida que avanzaba la noche, Lia me preparó el sofá y me trajo algo de su ropa para cambiarme. Hablamos hasta altas horas de la noche, armando el rompecabezas de mi matrimonio. Cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de lo mucho que había estado ignorando, de cuántas señales de alerta había descartado. ¿Qué pasa si esto no se trata solo del viaje?, sugirió Lie mientras estábamos sentados tomando tazas de café fuerte. ¿Qué pasa si hay una razón por la que te excluyen? ¿Qué pasa si están ocultando algo? Las posibilidades arañaron mi mente. Diego siempre había sido reservado y rápidamente descartaba cualquier pregunta que yo tuviera sobre sus negocios anteriores con su madre, o por qué grandes sumas de dinero desaparecían con frecuencia de nuestras cuentas compartidas. Algo estaba enterrado profundamente en los secretos de la familia y estaba decidido a descubrirlo. Cuando amaneció, pintando el cielo en tonos rosa y dorado, tomé una decisión. No podría correr para siempre. Necesitaba respuestas y necesitaba recuperar mi vida. Fuera lo que fuera en lo que estuvieran involucrados Diego y Elena, tenía que descubrirlo. Era hora de dejar de ser una víctima y empezar a contraatacar. No lo sabía, mi lucha apenas comenzaba y la verdad sería más impactante de lo que jamás hubiera imaginado. Los siguientes días en el apartamento de Lie pasaron borrosos. Pasé la mayor parte del tiempo acurrucada en su sofá, alternando entre un sueño irregular y un paseo ansioso. Lie, bendita sea su corazón, hizo todo lo que pudo para consolarme, pero el peso de mi situación pesaba sobre mis hombros. Al tercer día tomé una decisión. Necesitaba volver a la casa. No para quedarse, no para reconciliarse con Diego, sino para reunir pruebas. Si estaba sucediendo algo siniestro, como Lie y yo sospechábamos, necesitaba pruebas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Lie, con la frente arrugada por la preocupación. Podría ser peligroso. Asentí, sintiéndome más decidido que en días. Tengo que saberlo, Lie. No puedo seguir adelante hasta que comprenda lo que realmente ha estado sucediendo. Lo planeamos cuidadosamente. Yo iba durante el día cuando Diego normalmente estaba en el trabajo. Lie me llevaría y esperaría cerca, lista para llamar a la policía si no salía en una hora. No fue infalible, pero fue lo mejor que pudimos hacer. Cuando llegamos a mi calle, mi corazón comenzó a acelerarse. La casa tenía exactamente el mismo aspecto que cuando la dejé, una casa suburbana perfecta, con su césped bien cuidado y sus alegres parterres de flores. ¿Cómo podía algo tan normal esconder secretos tan oscuros? Ten cuidado, dijo Lie mientras salía del auto. Le di una sonrisa tensa y asentí antes de caminar por el sendero familiar hacia la puerta principal. Me temblaron las manos cuando inserté la llave en la cerradura. Para mi sorpresa, giró fácilmente. Entré, casi esperando encontrar a Diego esperándome. Pero la casa estaba en silencio y en silencio. Me moví rápidamente por las habitaciones, reuniendo cualquier cosa que pudiera ser útil, documentos financieros, cartas, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que realmente estaban haciendo Diego y su madre. En nuestra habitación, encontré mi teléfono escondido en un cajón. La batería estaba agotada, pero la guardé en el bolsillo de todos modos. Luego entré a la oficina central de Diego. Esta habitación siempre había estado fuera de mi alcance, un hecho que me había molestado durante todo nuestro matrimonio pero que finalmente acepté. Ahora me di cuenta de lo tonto que había sido. La oficina estaba impecable, cada superficie pulida hasta brillar. Empecé por los cajones del escritorio, rebuscando papeles y carpetas. La mayor parte parecía mundana, facturas, recibos, documentos de trabajo. Pero entonces, en el cajón inferior, encontré algo que me heló la sangre. Era una carpeta con la etiqueta legal, confidencial. Mis manos temblaron cuando lo abrí. Dentro había documentos que apenas podía entender, títulos de propiedad a nombre de Diego, contratos extraños con cláusulas que excluyeban los derechos de herencia conyugal y algo mucho más alarmante,
Extractos bancarios de una cuenta que nunca había conocido, que mostraban transferencias de cantidades sustanciales de dinero a cuentas extraterritoriales. Mi mente dio vueltas. ¿Qué fue todo esto? ¿Diego estuvo involucrado en algún tipo de fraude financiero? ¿Y por qué había llegado a tales extremos para mantenerme en la ignorancia? Pero la carpeta contenía una revelación más impactante. Escondido en la parte de atrás había un conjunto de fotografías mías. Eran recientes pero poco halagadores, claramente tomadas sin mi conocimiento. Había una en la que salía del supermercado, otra en la que caminaba hacia el trabajo, e incluso una en la que me sentaba sola en el parque donde solía ir a leer. Cada uno había sido meticulosamente etiquetado con fechas y horas. La parte más escalofriante fue la palabra garabateada en varias de las fotos: destruir. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae la carpeta. Esto ya no era solo exclusión o control. Esto fue premeditado. ¿Pero cuál fue el final? ¿Qué habían planeado hacerme Diego y su madre? Estaba tan absorto en mi horrible descubrimiento que casi no oía abrirse la puerta principal. Casi. El sonido familiar del tintineo de las llaves me devolvió a la realidad. Diego estaba en casa. El pánico se apoderó de mí. Me apresuré a dejar todo como lo había encontrado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Diego lo oiría. Acababa de cerrar el cajón cuando escuché sus pasos en el pasillo. No había ningún lugar donde esconderse. Me quedé congelada detrás del escritorio cuando la puerta de la oficina se abrió. Los ojos de Diego se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron peligrosamente. Cayo, dijo, con voz baja y controlada. ¿Qué estás haciendo aquí? Luché por mantener mi voz firme. Vine a buscar algunas de mis cosas, mentí. No pensé que estarías en casa. Entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. El clic del pestillo sonó como un disparo en el tenso silencio. ¿Y pensaste en espiar un poco mientras estabas en eso? Tragué fuerte, tratando de evaluar cuánto sabía, cuánto había visto. Diego, ¿qué pasa? ¿Qué son todos estos documentos? ¿Y las fotos, por qué me haces seguir? Su rostro se endureció y toda pretensión de civilidad desapareció. Deberías haberte quedado en tu lugar, dijo con voz amenazadora. No entiendes lo que has hecho. Entonces explícamelo, exigí, sorprendido por la fuerza en mi propia voz. No más mentiras, Diego. Quiero la verdad. Durante un largo momento, se limitó a mirarme, como si sopesara sus opciones. Luego, para mi sorpresa, se rió. Fue un sonido áspero y amargo que me provocó escalofríos. La verdad, dijo. ¿Quieres la verdad? Bien. La verdad es que se suponía que nunca debías descubrir nada de esto. Se suponía que eras la esposa perfecta, comprensiva, incondicional, lo más importante, despistada. Comenzó a pasear por la habitación, sus palabras brotando como un torrente. El negocio familiar no es lo que crees que es, Cayo. No se trata solo de bienes raíces. Eso es solo la superficie, la cara respetable que mostramos al mundo. El verdadero dinero viene de otra parte. Mi mente se aceleró, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Estás lavando dinero, dije, y darme cuenta me golpeó como un golpe físico. Diego asintió con una sonrisa torcida en su rostro. Chica inteligente. Sí, estamos lavando dinero. Mucho. Y tú, mi querida esposa, has sido parte involuntaria de ello todo el tiempo. Las piezas empezaron a encajar, las misteriosas transferencias bancarias, las reuniones secretas con su madre, la forma en que siempre me habían mantenido alejado del negocio familiar. Te casaste conmigo para esto, dije, mi voz apenas era más que un susurro. Necesitabas mi nombre, mi historial limpio. No fue personal, dijo Diego, como si eso de alguna manera lo mejorara. Necesitábamos cuentas nuevas, que no levantaran sospechas. Una nueva esposa era la tapadera perfecta. Me sentí enfermo. Todo nuestro matrimonio había sido una mentira, una fachada para sus operaciones ilegales. Cada momento de felicidad que habíamos compartido, cada plan que habíamos hecho para el futuro, todo había sido falso.
¿Y el crucero? Pregunté, recordando el catalizador que había iniciado todo esto. Esas no fueron realmente unas vacaciones, ¿verdad? Diego negó con la cabeza. Fue un viaje de negocios. Estamos ampliando nuestras operaciones y necesitábamos reunirnos con algunos asociados. Tu pequeño truco de cancelar las reservaciones podría habernos costado todo. La ira en su voz me hizo estremecerme al recordar la violencia que había mostrado esa noche. Pero me mantuve firme. ¿Qué planeabas hacer conmigo? Pregunté, temiendo la respuesta pero necesitando saber. Esas fotos. Por primera vez, Diego pareció incómodo. Esa no fue mi idea, dijo. Mi madre pensó que te estabas convirtiendo en una carga. Quería asegurarse de que tuviéramos opciones si te volvías problemático. La implicación detrás de sus palabras era clara y me heló hasta los huesos. Habían estado planeando deshacerse de mí, de una forma u otra. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pregunté, tratando de mantener el miedo fuera de mi voz. Diego suspiró, pasando una mano por su cabello. No lo sé, Cayo. Se suponía que no debías enterarte de nada de esto. Complica las cosas. Respiré profundamente y me armé de valor. Quiero salir, dije con firmeza. No quiero tener nada que ver con esto. Déjenme ir y no le diré nada a nadie sobre lo que he aprendido. Se rió de nuevo, pero esta vez con un matiz de genuina diversión. ¿Crees que es así de fácil? No puedes simplemente alejarte de esto, Cayo. Estás demasiado metido, te guste o no. Mientras hablaba, noté que su mano se movía hacia su bolsillo. ¿Estaba buscando un teléfono? ¿Un arma? No quería saberlo. En ese momento, tomé una decisión en una fracción de segundo. Me lancé hacia adelante, tomando a Diego con la guardia baja. Mi hombro chocó con su pecho, haciéndolo tropezar hacia atrás. No esperé a ver si se había caído, simplemente corrí. Atravesé la casa a toda velocidad, seguido por los gritos enojados de Diego. Salí corriendo por la puerta principal, jadeando por aire, mis ojos buscando frenéticamente el auto de Lie. Para mi inmenso alivio, la vi detenerse en la acera, su rostro era una máscara de preocupación. Corrí hacia ella, prácticamente sumergiéndome en el asiento del pasajero. Ir. Grité y Lie no dudó. Ella pisó el fondo y los neumáticos chirriaron mientras nos alejábamos a toda velocidad. Por el espejo retrovisor pude ver a Diego parado en la puerta, mirándonos alejarnos. Incluso desde lejos, podía sentir el peso de su mirada. Esto no había terminado. Ni por asomo. Mientras conducíamos, le conté a Lie todo lo que había aprendido. Su rostro palideció con cada revelación. Oh, Cayo, dijo cuando terminé. ¿Qué vamos a hacer? Respiré profundamente, tratando de calmar mi corazón acelerado. No lo sé, admití. Pero sé que no puedo volver atrás. Nunca. Mientras pasaban volando las conocidas calles de San Diego, me di cuenta de que mi vida tal como la conocía había terminado. Estaba huyendo de mi marido, de su familia, de una operación criminal en la que sin saberlo había formado parte. No tenía idea de lo que me deparaba el futuro, pero sí sabía una cosa con certeza, ya no iba a ser una víctima. Lo que viniera después, lo enfrentaría de frente. Era hora de tomar el control de mi propia historia. Los días siguientes fueron una confusión de miedo, incertidumbre y planificación frenética. Lie, bendita sea su corazón, insistió en que me quedara con ella. No estás enfrentando esto solo, dijo con firmeza, y no pude encontrar las palabras para expresar mi gratitud. Pasamos horas discutiendo nuestro próximo paso. ¿Deberíamos ir a la policía? Pero sin pruebas concretas, sería mi palabra contra la de Diego, y no tenía ninguna duda de que la influencia de su familia era profunda. ¿Deberíamos irnos de la ciudad? Pero, ¿a dónde iríamos y cuánto tiempo podríamos correr? La tercera noche, mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina de Lie, con tazas de café vacías esparcidas a nuestro alrededor, ella hizo la pregunta que yo temía. Cayo, dijo suavemente, ¿y tu familia? ¿Les has contado lo que está pasando?
Sentí una punzada de culpa y anhelo. Mis padres y mi hermana menor vivían en Brasil, donde yo crecí. Cuando me mudé a Estados Unidos para ir a la universidad y luego me quedé después de conocer a Diego, me apoyaron pero me entristecieron. Todavía hablábamos regularmente, pero había estado evitando sus llamadas desde que comenzó todo este lío. No puedo involucrarlos en esto, dije, sacudiendo la cabeza. Es demasiado peligroso. Y, sinceramente, me da vergüenza. ¿Cómo les digo que todo mi matrimonio ha sido una mentira? Lie se acercó a la mesa y me apretó la mano. Son tu familia, Caio. Te aman. Y ahora mismo, necesitas todo el apoyo que puedas conseguir. Sabía que tenía razón, pero la idea de hacer esa llamada me llenaba de pavor. Aún así, no podía posponerlo para siempre. A la mañana siguiente, tomé prestado el teléfono de Lie, todavía no confiaba en el mío, y marqué el número familiar. Mi mamá respondió al segundo timbre. «Aló». «Madre», dije, con la voz entrecortada. «Soy yo». Hubo una pausa y luego una avalancha de rápidos comentarios en portugués. «Caio. Mina fila, ¿dónde has estado? Estábamos tan preocupados». «Diego llamó, dijo que habías tenido una pelea y te fuiste». Se me heló la sangre. ¿Diego ya se había acercado a ellos? «Mamá», la interrumpí, «escúchame. No tengo mucho tiempo para explicarte, pero estoy en problemas. Diego no es quien pensábamos que era». Durante la siguiente media hora, le conté a mi madre una versión resumida de los hechos. Podía escuchar sus jadeos de sorpresa y sus oraciones murmuradas. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «Oh, Mina querida», dijo finalmente, con la voz llena de emoción. «¿Qué podemos hacer? ¿Deberíamos acudir a usted?» «No», dije rápidamente. «No, es demasiado peligroso. No quiero que te involucres. Yo solo necesitaba que supieras la verdad». Hablamos un poco más y mi madre alternaba entre ofrecer consuelo y consejos prácticos. Cuando colgamos, me sentí agotado y extrañamente aliviado. Al menos ahora lo sabían y yo no cargaba sola con esta carga. A medida que pasaban los días, Lie y yo caímos en una especie de rutina. Ella iba a trabajar y yo pasaba mis días investigando la historia familiar de Diego, tratando de reconstruir el alcance de sus operaciones. Era como armar un rompecabezas enorme y complejo al que le faltaban la mitad de las piezas. Una tarde, aproximadamente una semana después de mi fuga, estaba sumergido en un laberinto de internet cuando algo me llamó la atención. Era un artículo de periódico antiguo sobre una gala benéfica organizada por Elena, la madre de Diego. La foto la mostraba parada junto a un hombre que no reconocí, pero la leyenda hizo que mi corazón diera un vuelco. Elena Morales con su socio Robert Hawkins. Hawkins. ¿Dónde había oído ese nombre antes? Entonces me di cuenta. Era uno de los nombres que había visto en esos contratos sospechosos en la oficina de Diego. Profundicé más y empezó a surgir un patrón. El nombre de Hawkins apareció en conexión con la familia Morales varias veces a lo largo de los años, siempre en contextos aparentemente inofensivos, eventos de caridad, almuerzos de negocios, desarrollos inmobiliarios. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, vi estos encuentros como lo que probablemente fueron, reuniones para coordinar sus actividades ilegales. Estaba tan absorto en mi investigación que casi me perdí el sonido de una llave en la cerradura. Lie llegó temprano a casa. «Caio», ella gritó, su voz tensa. ¿Estás aquí? Salí de la habitación de invitados y encontré a Lie parada en la sala de estar, con el rostro pálido. ¿Qué ocurre?, pregunté, instantáneamente en alerta. Ella respiró hondo. «Creo que alguien me ha estado siguiendo. Un SUV negro. Lo noté ayer, pero pensé que estaba siendo paranoico. Pero hoy estaba allí de nuevo, siempre con algunos autos detrás de mí». Se me cayó el estómago. ¿Diego nos había encontrado? ¿Estás seguro? Lea asintió. «Estoy seguro. Tomé algunas vueltas al azar para probarlo. Se quedaron conmigo todo el tiempo. Pasamos la siguiente hora revisando todas las ventanas y puertas, cerrando las cortinas.
Lie quería llamar a la policía, pero dudé. ¿Y si Diego tuviera conexiones en el departamento? No podíamos confiar en nadie. Al caer la noche, nos acurrucamos en la sala, saltando ante cada sonido de la calle. Era pasada la medianoche cuando Lie finalmente se quedó dormida en el sofá. Permanecí despierto, mi mente acelerada. Pensé en mi vida antes de todo esto, antes de Diego, antes de dejar Brasil. Había estado tan ansiosa por la aventura, por probar el sueño americano. Ahora, ese sueño se había convertido en una pesadilla y añoraba la simplicidad de mi antigua vida. Pero pensar en el pasado no me ayudaría ahora. Necesitaba concentrarme en el futuro, en encontrar una salida a este lío. Mientras estaba sentado en la oscuridad, una idea comenzó a formarse. A la mañana siguiente, le compartí mi plan a Lie. Necesitamos reunir pruebas, dije. Evidencia real y concreta de lo que Diego y su familia están haciendo. Es la única manera de protegernos. Lie parecía escéptica. ¿Y cómo hacemos eso exactamente? No es que podamos simplemente entrar a sus oficinas y comenzar a buscar en los archivos. Respiré profundamente. No, pero quizá conozca a alguien que pueda ayudarnos. Alguien de dentro. Los ojos de Lie se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba sugiriendo. ¿La asistente de la madre de Diego? ¿Estás seguro de que podemos confiar en ella? Asentí. María siempre ha sido amable conmigo, incluso cuando Elena estaba en su peor momento. Y he visto la forma en que mira a Elena a veces, como si supiera que algo no está bien pero tuviera miedo de hablar. Creo que podría estar dispuesta a ayudar. A nosotros. Era un riesgo acercarse a María. Si me equivocaba con ella, si ella era leal a la familia Morales, podría estallarnos en la cara. Pero parecía nuestra única opción. Con manos temblorosas, marqué el número personal de María, rezando para que contestara. Al cuarto timbrazo, escuché su voz familiar. Hola. María, dije en voz baja. Soy Caio. Por favor, no cuelgues. Necesito tu ayuda. Hubo una larga pausa y por un momento pensé que había terminado la llamada. Luego, en voz tan baja que casi me lo perdí, dijo, he estado esperando tu llamada. Durante la siguiente hora, María confirmó mis peores temores y algo más. La corrupción de la familia Morales era más profunda de lo que había imaginado, con tentáculos que alcanzaban la política local, las fuerzas del orden e incluso algunas agencias federales. Están planeando algo grande, me dijo María. Su voz apenas era más que un susurro. No conozco todos los detalles, pero sucederá pronto. ¿Ese crucero que cancelaste? No fue solo una reunión. Están moviendo una enorme cantidad de dinero, organizando algún tipo de operación importante. Mi mente dio vueltas. María, necesitamos pruebas. Documentos, grabaciones, cualquier cosa que demuestre lo que están haciendo. Otra pausa. Tal vez pueda conseguirte algo, dijo finalmente. Pero Caio, tienes que entender, esto es peligroso. Si descubren que te estoy ayudando. Lo sé, dije, sintiendo el peso de lo que estaba preguntando. Y no preguntaría si hay otra manera. Pero María, esta podría ser nuestra única oportunidad de detenerlos. Hicimos planes para encontrarnos en 2 días en un pequeño café al otro lado de la ciudad. Cuando colgué, sentí una mezcla de esperanza y terror. Estábamos progresando, ¿pero a qué costo? Lie, que había estado escuchando mi versión de la conversación, me miró con una mezcla de admiración y miedo. Eres increíblemente valiente, lo sabías, ella dijo. Negué con la cabeza. Estoy aterrorizada, admití. Pero no puedo dejar que ganen. No puedo permitir que sigan lastimando a la gente. Mientras nos preparábamos para otra noche inquieta, me encontré pensando en mi familia en Brasil. De los domingos tranquilos que pasé en casa de mi abuela, el olor a feijoada llenando el aire. De la risa de mi hermana mientras nos perseguíamos por las calles de nuestro barrio. De las manos fuertes y callosas de mi padre mientras me enseñaba a cambiar una llanta. Extrañé con un dolor que parecía físico. Pero sabía que al mantenerme alejado, al librar esta batalla por mi cuenta, los estaba protegiendo.
Y tal vez, solo tal vez, si lográramos derrotar a Diego y su familia, podría volver a casa. No solo para visitar, sino para quedarse. Para reconstruir mi vida en el lugar donde siempre me había sentido más seguro. Pero primero teníamos que sobrevivir los 2 días siguientes. Y en el mundo en el que me encontraba ahora, incluso eso estaba lejos de estar garantizado. Los 2 días siguientes transcurrieron a un ritmo agonizantemente lento. Lie y yo estábamos constantemente nerviosos, saltando ante cada sonido inesperado, mirando por las ventanas al menor ruido. El SUV negro no había vuelto a aparecer, pero su ausencia era casi más inquietante que su presencia. ¿Seguimos siendo vigilados o se habían rendido? La mañana de nuestra reunión planeada con María, me desperté sintiendo como si no hubiera dormido nada. Tenía el estómago hecho un nudo y mis manos no dejaban de temblar. Lie notó mi estado y me dio un abrazo tranquilizador. «Todavía podemos cancelar esto», dijo suavemente. «Nadie te culparía por alejarte de todo esto». Negué con la cabeza. «No, tengo que superar esto. No puedo pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, preguntándome cuándo vendrán por mí». Llegamos al café 1 hora antes y elegimos una mesa con una vista despejada tanto de la entrada como de la calle. Tomé una taza de café que no podía beber y mis ojos se dirigieron a la puerta cada vez que se abría. Exactamente a las 10 de la mañana, María entró. Se veía diferente a como la recordaba, más delgada, con círculos oscuros debajo de los ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Pidió un té en el mostrador antes de dirigirse a nuestra mesa, sus movimientos cuidadosamente casuales. «Cayo», dijo suavemente mientras se sentaba. «Es bueno verte». Le presenté a Lie y, durante unos minutos, entablamos una pequeña charla forzada, muy conscientes del verdadero motivo de nuestro encuentro. Finalmente, María buscó en su bolso y sacó una pequeña unidad USB. «Todo lo que pude encontrar está aquí», dijo, su voz apenas era más que un susurro. «Registros financieros, correos electrónicos, notas de reuniones. Es peor de lo que piensas, Cayo». Alcancé el disco, pero María lo sostuvo por un momento más. «Una vez que te dé esto, no habrá vuelta atrás». «¿Estás seguro de que estás listo para lo que hay aquí?». La encontré a los ojos y vi el miedo y la resolución reflejados en ellos. «Estoy seguro», dije con firmeza. Ella asintió y soltó el disco. Mientras lo guardaba en el bolsillo, ella continuó hablando, sus palabras ahora eran más rápidas. «Están planeando algo grande. No conozco todos los detalles, pero implica mover una enorme cantidad de dinero al extranjero. Lo llaman Operación Éxodo». «¿Cuándo?», preguntó Lie, inclinándose. «Pronto. Creo que dentro de la próxima semana. Han estado trabajando las 24 horas del día, haciendo llamadas a todas horas. Elena ha estado particularmente nerviosa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cualquiera que fuera esta Operación Éxodo, parecía la culminación de años de actividades ilegales. Si pudiéramos detenerlo, podríamos derribar toda la operación». «¿Qué pasa con Diego?», pregunté, temiendo la respuesta pero necesitando saber. «¿Está él involucrado?». La expresión de María se suavizó con simpatía. «Él está en el centro de todo, Cayo. Por lo que he oído, él es quien coordina todo». «Lo siento mucho». Asentí y tragué saliva. Una parte de mí todavía esperaba que Diego estuviera de alguna manera menos involucrado, que tal vez su madre lo hubiera coaccionado o manipulado. Pero esta confirmación de su papel central apagó ese último rayo de esperanza. Hablamos un rato más y María nos contó todos los detalles que pudo. Cuando estábamos a punto de irnos, ella me agarró la mano. «Ten cuidado, Cayo. Esta gente es peligrosa. Si descubren que te he ayudado». «No lo harán», le aseguré, apretando su mano. «Te protegeremos, lo prometo». De vuelta en el apartamento de Lie, nos acurrucamos alrededor de su computadora portátil y nuestros corazones se aceleraron mientras conectábamos la unidad USB. Aparecieron un archivo tras otro, hojas de cálculo, archivos PDF, grabaciones de audio. Era un tesoro escondido de pruebas incriminatorias. A medida que profundizamos,
El verdadero alcance de las operaciones de la familia Morales se hizo claro. No solo estaban lavando dinero, estaban involucrados en una compleja red de fraude, soborno e incluso chantaje. Políticos, jueces, líderes empresariales, muchas figuras influyentes estaban implicadas en estos documentos. Oh, Dios mío, respiró Lie mientras nos desplazamos a través de una cadena de correo electrónico particularmente condenatoria. Cayo, esto es enorme. Esto podría reducir la mitad del liderazgo de la ciudad. Asentí, sintiéndome abrumado por el peso de lo que habíamos descubierto. Necesitamos llevar esto a las autoridades. ¿Pero en quién podemos confiar? Pasamos horas estudiando los archivos, tomando notas, tratando de reconstruir la imagen completa de Operation Exodus. Parecía implicar mover vastas sumas de dinero a través de una serie de compañías de cel antes de transferirlo a cuentas en países con estrictas leyes de secreto bancario. La cantidad de dinero involucrado fue asombroso, cientos de millones de dólares. Cuando cayó la noche, todavía estábamos en eso, nuestros ojos ardían por mirar la pantalla durante tanto tiempo. Fue entonces cuando lo encontramos, un archivo que me hizo frío. Era un plan detallado, completo con mi foto e información personal. El documento describió un esquema para enmarcarme por malversación de fondos, utilizando cuentas configuradas en mi nombre sin mi conocimiento. Habían planeado hacerme chivo expiatorio para toda su operación. Por eso se casaron, dije, mi voz temblando. Necesitaban que alguien se caiga cuando las cosas inevitablemente se derrumbaron. Lie me rodeó el brazo, acercándome. No dejaremos que eso suceda, dijo ferozmente. Tenemos la evidencia ahora. Podemos defenderse. En ese momento, un ruido del exterior nos hizo congelar. Sonaba como un golpe de puerta de automóvil, seguido de pasos. Nos apresuramos a la ventana, mirando con cautela. Mi corazón casi se detuvo. Allí, saliendo de un SUV negro familiar, fue Diego. ¿Cómo nos encontró? Lie susurró, su rostro pálido. Sacudí la cabeza, mi mente acelerando. ¿María nos había traicionado? ¿Nos habían seguido desde el café? ¿O Diego había sabido dónde estábamos todo el tiempo, solo esperando su tiempo? Tenemos que salir de aquí, le dije, ya me movemos para reunir nuestras cosas. No podemos dejar que tenga sus manos en esta evidencia. Empujamos la computadora portátil y la unidad de USB en una bolsa, junto con algo de ropa y cualquier efectivo que teníamos a mano. Mientras escuchamos pasos en las escaleras fuera del apartamento, nos deslizamos a la escalera de incendios. El aire fresco de la noche me golpeó cuando bajamos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Diego lo escucharía. Acabábamos de llegar al suelo cuando escuchamos el sonido de la puerta del apartamento de Lie que se puso en marcha. Correr. Lie siseó, agarrando mi mano. Quitamos por el callejón detrás del edificio, el sonido de gritar detrás de nosotros que nos impulsó. No tenía idea de a dónde íbamos, pero sabía que no podíamos parar. Mientras corríamos, tejiendo por las calles y los callejones laterales, mi mente estaba en agitación. ¿Cómo había llegado a esto? Hace solo unas semanas, había estado viviendo lo que pensé que era una vida normal. Ahora estaba corriendo por mi vida, llevando evidencia de una conspiración criminal masiva, siendo perseguido por el hombre que alguna vez había amado. Corrimos hasta que nuestros pulmones se quemaron y nuestras piernas se sintieron como gelatina. Finalmente, nos metimos en un restaurante de 24 horas, deslizándonos en una cabina en la parte posterior. Mientras contactamos, miré a Lie, viendo la misma mezcla de miedo y determinación en sus ojos que sentía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó entre jadeos. Saqué mi teléfono, no el anterior, sino uno prepago barato que habíamos comprado para emergencias. Necesitamos ayuda, dije. Ayuda profesional. Con los dedos temblorosos, marqué un número que había memorizado hace días, rezando que no era demasiado tarde. Después de 3 anillos, respondió una voz brusca. Este es el detective Ramírez. Respiré profundamente. Detective, mi nombre es Cayo Martínez. Tengo información sobre una importante operación criminal que involucra a la familia Morales. Mi amigo y yo estamos en peligro.
necesitamos su ayuda. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Entonces, ¿dónde estás? Quédate. Estoy en camino. Mientras colgaba, sentí un rayo de esperanza por primera vez en días. Tuvimos la evidencia. Habíamos encontrado a alguien que pudiera ayudar. Tal vez, solo tal vez, podríamos ver esto. Pero mientras miraba por la ventana del restaurante, escaneando las calles para cualquier señal de Diego o sus asociados, sabía que aún no estábamos fuera de peligro. La parte más difícil de nuestro viaje aún estaba por venir. Pase lo que pase después, no había vuelto. Los secretos estaban fuera de las sombras ahora, y era hora de enfrentarlos de frente. La siguiente hora fue la más larga de mi vida. Lie y yo nos sentamos en un silencio tenso, nuestros ojos corriendo entre la entrada del comensal y las ventanas, esperando que Diego o sus matones estallaran en cualquier momento. Los pocos otros clientes en el restaurante parecían ajenos a nuestra angustia, centrados en sus comidas y conversaciones nocturnas. Cuando el timbre sobre la puerta intervino, ambos saltamos. Un hombre de unos 50 años con el pelo de sal y pimienta y una cara desgastada entró, sus ojos escaneando la habitación. Incluso en ropa simple, no había confundido el aire autorizado de un detective policial. Nos vio y se dirigió, deslizándose en la cabina frente a nosotros. ¿Cayo Martínez? Preguntó con voz baja. Asentí, mi garganta de repente seca. Soy el detective Ramírez. ¿Dijiste que tienes información sobre la familia Morales? Miré nerviosamente antes de sacar la unidad USB. Todo está aquí, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Registros financieros, correos electrónicos, planes para algo que llaman Operation Exodus. Es grande, detective. Realmente grande. Los ojos de Ramírez se abrieron ligeramente mientras tomaba las implicaciones. Se embolsó la unidad y se inclinó. Necesitamos llevarlos a ambos a un lugar seguro. Mi auto está fuera de espaldas. Vamos. Mientras seguimos a Ramírez del restaurante, me sentí expuesto, vulnerable. Cada sombra parecía ocultar una amenaza potencial. Nos apilamos a su auto sin marcar, y cuando nos alejamos, finalmente me permití respirar un pequeño suspiro de alivio. ¿A dónde vamos? Lie preguntó, con la voz apretada de ansiedad. Recinto Safeuse, respondió Ramírez, sus ojos revisando constantemente el espejo retrovisor. Obtendremos sus declaraciones allí y comenzaremos a pasar por esa evidencia. El Safeuse resultó ser un apartamento indescriptible en una parte tranquila de la ciudad. A medida que nos instalamos, Ramírez creó una computadora portátil y se puso a trabajar en la unidad USB. Su expresión creció con cada archivo que abrió. Esto es increíble, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Hemos estado tratando de construir un caso contra la familia Morales durante años, pero siempre han estado un paso por delante. Este podría ser el descanso que hemos estado esperando. En las próximas horas, pasamos por todo, los registros financieros, los correos electrónicos, los planes para la operación Exodus. Relaté mi historia, comenzando desde el momento en que sospeché que algo estaba mal con mi matrimonio, hasta nuestro tablero desde el apartamento de Lie. Cuando el amanecer se rompió, arrojando una luz pálida a través de las ventanas de Safeuse, Ramírez se recostó en su silla, frotando sus ojos cansados. Está bien, dijo, esto es lo que vamos a hacer. Voy a llevar esta evidencia a mis superiores y comenzar a armar un grupo de trabajo. Ustedes se quedarán aquí donde sea seguro. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté, la idea de estar encerrado indefinidamente me hacía ansioso. Mientras sea necesario, dijo Ramírez con firmeza. Estas personas son peligrosas, Cayo. No dudarán en eliminar a cualquiera que amenace su operación. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero odiaba la sensación de impotencia. Los siguientes días pasaron en un borrón de monotonía y tensión. Lie y yo tratamos de mantenernos ocupados, pero la espera fue insoportable. Ramírez se registró regularmente, actualizándonos sobre el progreso de la investigación. Se movían con cuidado, construyendo un estuche hermético antes de hacer cualquier movimiento. En el cuarto día, todo cambió. Ramírez irrumpió en el Safeuse, su rostro sombrío.
Tenemos un problema, dijo sin preámbulo. Alguien se volcó a la familia Morales. Están liquidando activos, moviendo dinero. Vamos a perderlo si no nos movemos ahora. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso para nosotros? Ramírez dudó, y sabía que no me iba a gustar lo que vino después. Necesitamos su ayuda, Cayo. Necesitamos que se reúna con Diego. ¿Qué? Lie exclamó, saltando de pie. Eso es una locura. La matarán. Pero incluso cuando Lie protestó, una parte de mí sabía que esto vendría. Comencé esto y necesitaba verlo. ¿Qué necesitas que haga? Le pregunté, mi voz más estable de lo que sentía. Ramírez presentó el plan. Me comunicaría con Diego, le diría que quería hablar, para resolver las cosas. Nos reuniríamos en un lugar público, conectado para sonido, con oficiales encubiertos cercanos. El objetivo era lograr que Diego se incrimine, para darnos las piezas finales que necesitábamos para derribar toda la operación. Era arriesgado, increíblemente así. Pero también fue nuestra mejor oportunidad. Al día siguiente, me encontró sentado en un bullicioso café en el centro de San Diego. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Le envié un mensaje a Diego, diciéndole que lo sentía, que quería hablar. Había acordado sorprendentemente rápido, haciéndome preguntarme qué estaba planeando. Cuando entró, luciendo tan guapo y apostado como siempre, sentí una mezcla confusa de emociones, miedo, ira y, para mi vergüenza, un rastro persistente del amor que alguna vez había sentido por él. Cayo, dijo mientras se sentaba frente a mí, su voz suave pero sus ojos duros. He estado preocupado por ti. Forcé una sonrisa, tratando de canalizar a la mujer que había estado antes de que todo esto comenzara, ingenuo, confiable, desesperado por hacer que su matrimonio funcione. Siento haber corrido, Diego. Estaba asustado. Confundido. ¿Podemos hablar? ¿Realmente hablar? Por un momento, vi un parpadeo del hombre con el que pensé que se había casado, atento, atento. Pero se fue en un instante, reemplazado por un aspecto calculador que me envió escalofríos por la columna vertebral. Por supuesto, dijo sin problemas. ¿Por qué no vamos a algún lugar más privado? Tengo una habitación de hotel cerca. Dudé, sabiendo que esto no era parte del plan. Pero también sabía que esta podría ser nuestra única oportunidad. Está bien, le dije, de pie. Casi podía escuchar a Ramírez maldecir a través del cable escondido debajo de mi camisa. La caminata al hotel estaba tensa, llena de pequeñas conversaciones forzadas. Tan pronto como entramos en la habitación, el comportamiento de Diego cambió. Su rostro se endureció, toda pretensión de calor desapareció. Vastos juegos, Cayo, dijo, su voz baja y peligrosa. ¿Dónde está el camino? Do un paso atrás, mi corazón acelerando. ¿Qué impulso? Se movió hacia mí, sus ojos parpadean de ira. No juegues tonto. Sé que María te dio algo. ¿Dónde está? No sé de qué estás hablando, insistí, mi espalda golpeó la pared. Diego, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Por un momento, simplemente me miró, como si intentara decidir si estaba diciendo la verdad. Entonces, para mi sorpresa, él se rió. Era un sonido frío y sin humor que hacía que mi sangre se enfriara. Realmente no lo sabes, ¿verdad?, dijo, sacudiendo la cabeza. No tienes idea de lo que te has metido. Y luego, para mi asombro, comenzó a hablar. Tal vez pensó que era demasiado ingenuo para entender, o tal vez solo necesitaba desahogarse. Pero lo puso todo, el lavado de dinero, los sobornos, el chantaje. Confirmó todo lo que habíamos encontrado en el disco y más. No fue personal, ya sabes, dijo, casi conversando. Cuando me casé con ti. Era solo negocios. Necesitábamos un nombre limpio, alguien por encima de la sospecha. Eras perfecto. Cada palabra era como un cuchillo para mi corazón, pero me obligué a seguir escuchando para mantenerlo hablando. Pensé en el cable, de Ramírez y su equipo escuchando. Solo necesitábamos un poco más.
¿Y Operation Exodus? Pregunté, tratando de mantener mi voz estable. ¿Qué es eso? Los ojos de Diego se entrecerraron. ¿Cómo sabes eso? Me di cuenta de mi error demasiado tarde. La mano de Diego salió disparada, agarrando mi brazo bruscamente. ¿Estás conectado? No. Gruñó, sus dedos cavando en mi piel. Antes de que pudiera reaccionar, me hizo invertir contra la pared. Su otra mano buscaba aproximadamente el cable. Luché contra él, el pánico se elevaba en mi garganta. Diego, por favor, jadeé. Me estás lastimando. Pero el hombre que una vez amaba se había ido, reemplazado por este furioso extraño. Cuando su mano se cerró alrededor de mi garganta, vi mi vida destacar ante mis ojos. ¿Era así como terminaría? De repente, la puerta se abrió. ¡Policía! ¡Congele! Ramírez y su equipo se inundaron en la habitación, con armas atraídas. Diego me liberó, levantando las manos lentamente. Cuando un oficial lo esposó, me miró, sus ojos llenos de una mezcla de ira e incredulidad. «Has arruinado todo», escupió. Mientras lo llevaban, me desplomé contra la pared, mis piernas apenas podían apoyarme. Se acabó. Finalmente, se terminó. Ramírez se me acercó, la preocupación grabada en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Asentí, incapaz de hablar más allá del bulto en mi garganta. A medida que la adrenalina desapareció, el peso completo de lo que acababa de pasar me golpeó. Comencé a sacudir incontrolablemente, las lágrimas corrían por mi cara. Ramírez puso una mano reconfortante en mi hombro. «Lo hiciste bien, Cayo». «Muy bien. Se acabó ahora. Estás a salvo». Cuando dejé que sus palabras se hundieran, me di cuenta de que por primera vez en semanas, podría respirar libremente. La pesadilla había terminado. Y aunque sabía que el camino por delante sería largo y difícil, también sabía que había sobrevivido. Me había enfrentado mis miedos, enfrenté las mentiras y salí más fuerte. Lo que sea que vino después, estaba listo para enfrentarlo. Cara a cara. Los días posteriores al arresto de Diego aprobaron en un borrón de declaraciones policiales, reuniones legales y noches de insomnio. Me encontré en un limbo extraño, libre del peligro inmediato, pero aún atrapado por las consecuencias de la vida que había dejado atrás. El Safeuse se convirtió en una especie de santuario, un lugar donde podría comenzar a procesar todo lo que había sucedido. Lie fue mi roca a través de todo. Ella se quedó conmigo, a pesar de los inconvenientes para su propia vida, ofreciendo un hombro para llorar y una voz de razón cuando mis pensamientos se volvieron en la oscuridad. No sé cómo lo habría logrado sin ella. Una semana después del arresto, el detective Ramírez nos visitó con noticias. La oficina del Fiscalía está avanzando con el caso, dijo, su cara desgastada mostrando signos de fatiga pero también satisfacción. Su testimonio, combinado con la evidencia de la unidad USB, nos ha dado todo lo que necesitamos para derribar no solo Diego, sino toda la operación de Morales. Debería haber sentido alivio, pero en cambio, sentí una ansiedad. ¿Qué pasa ahora?, yo pregunté. La expresión de Ramírez se suavizó. Ahora, lo mantenemos a salvo hasta el juicio. Podría pasar meses antes de que esto vaya a los tribunales, y la familia Morales todavía tiene aliados. La idea de meses más en escondite hizo que mi corazón se hundiera, pero sabía que era necesario. Cuando Ramírez se iba, se detuvo en la puerta. Hiciste algo valiente, Cayo. No muchas personas habrían tenido el coraje de enfrentar lo que hiciste. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera. ¿Había sido valiente? ¿O simplemente desesperado? De cualquier manera, sabía que no podía quedarme en este patrón de retención para siempre. Necesitaba comenzar a reconstruir mi vida. A la mañana siguiente, me desperté con un sentido de propósito que no había sentido en semanas. Le pedí a Lie que me ayudara a crear un plan. Pasamos el día haciendo una lluvia de ideas, haciendo listas e investigando opciones. Por la noche, tuvimos una hoja de ruta difícil para mi futuro. El primer paso estaba lidiando con los asuntos prácticos. Necesitaba separarme legalmente de las finanzas de Diego y de la familia Morales.
Esto significaba abogados, papeleo y sumergirse en los detalles desordenados de nuestras cuentas compartidas. Fue desalentador, pero con el apoyo del IE y la guía de un abogado recomendado por Ramírez, comencé el proceso de desenredarme de la red de mentiras y actividades ilegales. Mientras trabajamos en las legalidades, también comencé a pensar en mi carrera. Antes de casarse con Diego, había estado trabajando en una maestría en ciencias ambientales. Lo pondría en espera para apoyar su carrera, una decisión que ahora lamenté amargamente. Pero tal vez no fue demasiado tarde para retomar donde había dejado. Me puse en contacto con mi antiguo asesor, explicando mi situación, menos los detalles criminales, y preguntando sobre la posibilidad de volver a inscribir. Para mi sorpresa y deleite, ella fue increíblemente solidaria. Establecimos una reunión para discutir mis opciones, dándome algo positivo para concentrarme en medio del caos. Las semanas se convirtieron en meses, y lenta pero segura, comencé a ver el progreso. Los procedimientos legales avanzaron, y cada desarrollo me acerca a la verdadera libertad de Diego y su familia. Testificé antes de un gran jurado, mi voz temblando pero determinado mientras contaba los detalles de la empresa criminal de la familia Morales. Durante todo este tiempo, permanecí bajo protección policial, moviéndome entre casas de seguridad para garantizar mi seguridad. Era una existencia extraña y nómada, pero me dio tiempo para reflexionar y sanar. Comencé a ver a un terapeuta, trabajando en el trauma de los últimos meses y los efectos persistentes de la manipulación emocional que había soportado durante mi matrimonio. Un día, unos 4 meses después del arresto de Diego, Ramírez llegó con noticias que enviaron ondas de choque a través de mi mundo. «Tenemos a Elena», dijo, un toque de triunfo en su voz. Estaba tratando de huir del país, pero la interceptamos en el aeropuerto. Se acabó, Cayo. Los tenemos todos. El alivio que sentí fue abrumador. Por primera vez desde que todo comenzó, me permití creer realmente que era libre. Esa noche, Lie y yo celebramos con comida para llevar y champán barato, riendo y llorando mientras brindamos por nuevos comienzos. A medida que se construyó el caso contra la familia Morales, salieron a la luz más y más detalles. El alcance de su red criminal era asombrosa, alcanzando niveles de gobierno y negocios que conmocionaban incluso a los investigadores más experimentados. Mi pequeño acto de desafío, cancelando esa reserva de cruceros, había sido el primer dominó en caer, lo que llevó al colapso de un imperio basado en la corrupción y la codicia. 6 meses después del arresto de Diego, me quedé fuera del Palacio de Justicia. Mi corazón latía mientras me preparaba para dar mi testimonio en la corte abierta. Lie apretó mi mano tranquilizadora. «Tienes esto», susurró. Cuando entré en la sala del tribunal, vi a Diego por primera vez desde su arresto. Parecía más pequeño de alguna manera, su traje de diseñador reemplazado por el atuendo de la prisión, el swagger confiado desapareció de su postura. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento, y vi un parpadeo de algo, lamento, enojo, antes de mirar hacia otro lado. Tomando la posición, sentí una fuerza que no sabía que poseía. Conté mi historia clara y firmemente, mi voz se fortalece con cada palabra. Hablé de la manipulación, las mentiras, la comprensión gradual de que todo mi matrimonio había sido una farsa. Y mientras hablaba, sentí que las últimas cadenas de miedo y duda caían. Al final, prevaleció la justicia. Diego, Elena y sus asociados fueron condenados por múltiples cargos. La sentencia trajo una sensación de cierre, pero también una tristeza extraña. A pesar de todo, una pequeña parte de mí lloró para el futuro que alguna vez pensé que tendríamos juntos. Cuando la vida comenzó a volver a una apariencia de normalidad, enfrenté una decisión. Mi familia en Brasil me había estado rogando que volviera a casa, que dejara atrás los dolorosos recuerdos y comenzara de nuevo. Fue tentador, la idea de volver a la calidez y familiaridad de mi tierra natal. Pero mientras estaba parado en la playa, mirando el sol pudo el Pacífico, me di cuenta de algo. San Diego, a pesar de todo el dolor que ahora tenía, se había convertido en mi hogar. Aquí era donde había enfrentado mis mayores desafíos y encontré mi verdadera fuerza. Aquí era donde me había redescubierto. Me inscribí en mi programa de maestría, arrojándome a mis estudios con pasión renovada. Lie y yo encontramos un apartamento juntos,
creando una casa llena de risas y luz, tan diferente del ambiente frío y controlado en el que había vivido con Diego. Lento pero seguro, comencé a construir una nueva vida para mí. Me ofrecí como voluntario en un refugio de mujeres local, compartiendo mi historia y ayudando a otros a encontrar la fuerza para dejar situaciones abusivas. A veces fue doloroso, revisando mi propio trauma, pero también fue increíblemente curativo. Un año después del juicio, me paré en el escenario en mi ceremonia de graduación, aceptando mi maestría en ciencias ambientales. Mientras miraba a la multitud, vi a Lie animando salvajemente, y junto a ella, mis padres y mi hermana que habían volado para la ocasión. Mi corazón se hinchó de amor y gratitud. Esa noche, mientras celebramos con una barbacoa junto a la playa, encontré un momento tranquilo para deslizarme al borde del agua. Mientras las olas se movían a mis pies, pensé en el viaje que me había traído aquí. El dolor, el miedo, los momentos de desesperación absoluta, todos eran parte de mí ahora, pero no me definieron. Pensé en Diego, sentado en una celda de la prisión y sentí una compleja mezcla de emociones, ira, tristeza y finalmente, lástima. Había elegido su camino, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Pero yo era libre. Mientras caminaba de regreso a mis amigos y familiares, su risa se llevaba a la brisa del océano, sentí una profunda sensación de paz. El futuro se extendió delante de mí, lleno de posibilidades. No sabía exactamente lo que sostenía, pero sabía una cosa segura: lo que fuera después, era lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Mi vida había sido forjada en fuego, pero a partir de esas llamas, había surgido más fuerte, más sabio y verdaderamente libre. ¿Y esa libertad? Fue lo más precioso del mundo.